descritas en la literatura con muy poca o nula evidencia. Las inmovilizaciones con férulas, el cambio en las actividades diarias del paciente, si es posible, puede aliviarles el dolor principalmente, el uso de antiinflamatorios por corto tiempo y las infiltraciones con esteroides. Se dice que antes de llevar a un paciente a cualquier tipo de procedimiento quirúrgico por estos motivos, siempre se debería intentar antes todas estas medidas para ver si el paciente evoluciona de buena manera, porque muchos de ellos incluso logran, solo por series de casos, han logrado mejorar sin necesidad de procedimientos, pero ya sabemos que muchos de ellos puede que no lo hagan, y lamentablemente no tenemos como una evidencia clara y un protocolo estricto para explicarle o ordenarle a nuestros pacientes antes de llevarlos a un procedimiento quirúrgico de salvamento. Bien, entonces, ¿qué opciones tenemos? Antes de eso, debemos tener muy claro cuáles van a ser los objetivos de nuestro tratamiento. Y van a haber unos factores determinantes de qué tipo de opción escoger, y básicamente se enfocan en lo siguiente. 1, ¿cuál es la causa de la enfermedad? 2, ¿cuál es, muy importante radiológicamente, definir cuál es la extensión de la artrosis? Definir cuál es la movilidad residual que tiene el paciente, claramente la edad, su demanda funcional y su posibilidad de una readaptación adecuada al entorno laboral. Y los objetivos básicamente los vamos a dividir en 2. 1, la preservación de la movilidad y la función, y 2, el alivio del dolor. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y cuál de los dos es el más importante para yo enfrentarme a mi paciente? Definitivamente, los estudios que hay disponibles en la literatura avalan casi que sin ninguna controversia en que el alivio del dolor es el objetivo más importante en el contexto de un paciente con una muñeca SLAC o SNAC sintomática, ya que en los estudios de satisfacción y desenlaces funcionales se dieron cuenta que pacientes con alguna pérdida de la movilidad y función podrían desempeñar sus actividades de la vida diaria, valga la aclaración, de la vida diaria, con alguna pérdida, pero no eran en muchas circunstancias capaces de conseguirlo cuando tenían mucho dolor. Entonces, sí hay que tener muy claro que dentro de los dos objetivos principales, el más importante con soporte objetivo y estadístico en la literatura, por los reportes subjetivos, es el alivio del dolor. Entonces, contamos con unas opciones. Dentro del escenario SNAC se encuentra obviamente la decisión del polo distal del escafoides, y dentro de los dos escenarios de la muñeca SNAC y SLAC contamos con las artrodesis parciales de 4 esquinas, la capitolunada, la resección de la primera fila del carbo, la denervación y la estiloidectomía radial. Entonces, vamos a empezar con la resección del polo distal del escafoides. Este procedimiento está básicamente enfocado en aquel paciente con dolor radioescafoideo en la muñeca SNAC en un estadio temprano, como ya lo revisamos previamente. Debemos tener muy en cuenta que la articulación capitolunada se debe encontrar conservada, y este procedimiento puede estar o no asociado a estiloidectomía radial. Muy importante, y es que siempre se debe conservar la mitad o más del escafoides proximal. No es un procedimiento que esté indicado si el segmento más proximal del escafoides queda por fuera o no se conserva, porque eso inmediatamente lleva a la inestabilidad, a una inestabilidad radiocarpiana. En esta publicación, una de las más grandes, publicadas en 1999 por Maleric, en donde tomó 19 pacientes con SNAC, 13 de los 19 pacientes tuvieron una mejoría importante, buena a excelente, de los arcos de movilidad, dolor y fuerza de agarre. No son muchas las series en donde evalúan la evolución de este tipo de procedimiento. La estiloidectomía radial tiene también indicaciones como la artrosis aislada radioestiloidea,
en muñecas tipo SNAC o SLAC tempranas sintomáticas, y también puede ser utilizado en procedimientos adicionales en donde se detecte que hay un pinzamiento radioescafoideo, como en las artrodesis de 4 esquinas y en las resecciones de la primera fila. Las hay de varios tipos: oblicuas cortas, verticales, oblicuas y transversas, cada una con ciertas consideraciones acerca del compromiso que puede generar sobre los ligamentos radiolunado largo y radioescafo capitado. Tenemos las dos opciones de hacerlo tanto abierta como artroscópica. Aún no hay una evidencia fuerte que soporte que uno de los dos procedimientos sea superior que el otro. Puede que en el escenario artroscópico puede que haya un mejor cuidado sobre estos ligamentos extrínsecos, pero aún no hay una evidencia clara que lo sustente, y las dos opciones se encuentran disponibles. Por otro lado, este estudio que les menciono por acá abajo muestra qué tan importante es la localización de la fractura inicialmente del escafoide de la no unión en la realización de una estiloidectomía radial. Entonces señalan que se encontraron los mejores resultados solo en aquellos pacientes que tenían una no unión del tercio medio del escafoides. Cuando no se encontraba en este sector, a los pacientes en general les iba más mal. Y dentro del escenario técnico, uno de los aspectos que hay que tener en cuenta al momento de hacer el procedimiento, y fue uno de los estudios principales realizados por Nakamura, en donde definió que cuando se hacían resecciones mayores a 6 milímetros, inmediatamente había una inestabilidad radiocarpiana o una translocación ulnar del carpo, y se dieron cuenta que máximo se deberían resecar. Ellos decían hay menos de 5 milímetros, de más o menos otros estudios lograron corroborar que es entre 3 y 4 milímetros que se debería resecar de estiloides para que no se presentara la inestabilidad producto de la insuficiencia de los ligamentos radiolunado largo y radioescafo capital. Dentro de las contraindicaciones de este procedimiento, debemos tener en cuenta esa evolución o esa complicación que es la translocación ulnar debido a la pérdida de los ligamentos extrínsecos y del radioescafo capitado, en donde se genera una desviación progresiva producto de la ausencia de estos ligamentos hacia ulnar de todo el carpo. Entonces, siempre antes de hacer este procedimiento debemos considerar y evaluar muy bien a nuestro paciente acerca de la integridad de los ligamentos, de estos dos ligamentos, definir si el paciente tuvo una fractura y tuvo una luxación radiocarpiana. Ahí también se encuentra contraindicada, más si aún consideramos en que el paciente va a ser llevado a una carpectomía proximal. Y por otro lado, tener muy en cuenta que en el paciente con artritis reumatoidea también estos ligamentos fallan progresivamente y conlleva progresivamente, si realizamos este procedimiento, a que el paciente evolucione hacia una translocación ulnar como una secuela frecuente. Dentro de las recomendaciones que se proponen en la literatura para este procedimiento, se indica que se debe ordenar en pacientes jóvenes que estén entre los 30 y 40 años. En segundo punto, en aquellas artrosis radioescafoideas localizadas, pero en pacientes con muy buena movilidad, y aquellos pacientes con dolor por pinzamiento radioescafoideo con las actividades de la vida diaria. Dentro de la literatura publicada por Lee Osterman y colaboradores, evaluaron 18 pacientes con SNAC con seguimiento a 5 años. Solo 2 pacientes fueron llevados a otros procedimientos de salvamento a los 4 y 9 años, y reporta que todos tuvieron una mejoría funcional con permanencia que permaneció durante el seguimiento, y dentro de la evaluación subjetiva los pacientes refirieron que se volverían a realizar el procedimiento nuevamente. Lo que sí debemos tener en cuenta y que se lo debemos explicar a nuestros pacientes es que este tipo de procedimientos no previene la recurrencia de los síntomas y probablemente no altera la historia natural de la enfermedad. El siguiente procedimiento son las artrodesis de 4 esquinas. Vamos a profundizar un poquito más en este tipo de procedimientos, que es de los que más se ha publicado en la literatura. El principio de este procedimiento es básicamente eliminar las superficies articulares que estén dañadas producto del colapso progresivo del carpo,
estabilizarlo y darle un alivio a las cargas, principalmente a las articulaciones que estén preservadas, hablando casi que drásticamente de la articulación radio-lunada, tratar de preservarla en lo más que se pueda y dejarla como casi que única articulación funcional. Está indicada en las muñecas SNAC o SLAC sintomáticas del estadio 1 hasta 3, ¿sí? Con la consideración y premisa de que la articulación radiolunada debe encontrarse completamente conservada. Este tipo de procedimiento usualmente se combina con la escisión o la resección total del escafoides. Se utiliza con pacientes entre 50 y 60 años e incluso mucho menores que estén activos y con alta demanda funcional de la muñeca, y se basa además en que la lesión final o el deterioro progresivo después del procedimiento de la articulación radiolunada es bastante demorado y en general los pacientes evolucionan muy bien y solo en estadios muy tardíos la articulación radiolunada llega a deteriorarse. Entonces es un procedimiento que en este sentido tiene muy buena evolución. ¿Qué contraindicaciones tenemos para este tipo de procedimientos? Uno, evidentemente las lesiones de los complejos extrínsecos, porque inmediatamente el lunado se desplaza hacia ulnar y el contacto con la facetica lunada del radio se encuentra alterada y la carga evidentemente se va a alterar y va a haber una artrosis mucho más rápida. También en pacientes con necrosis del hueso lunado, artrosis radiolunada, cuando ya se evidencia una traslación ulnocarpiana o que el paciente tenga una infección activa. Acerca de la funcionalidad y de cómo le va a estos pacientes, es muy importante explicarle a los pacientes que con este procedimiento es capaz de conservarse entre el 50 al 60% del arco normal de movimiento. Es también muy importante explicarles que el 50% de los pacientes va a quedar libre de dolor y del otro 50% que sobra, la mitad de ellos se le va a mejorar la mitad el dolor, hasta en un 50 hasta un 60% comparado con el nivel preoperatorio. Entonces creo que es un procedimiento que da por lo menos en la mitad quitar de todo el dolor y en la otra mitad quitarles la mitad del dolor que tenían del estadio preoperatorio. Es un resultado bastante decente. También hay que explicarles que va a haber una limitación casi que completa del movimiento, de esa desviación ulnado del movimiento del lanzador de dardos, y en general terminan con arcos entre 60 y 100 grados, con extensiones de la muñeca de 30 grados que están dentro del valor o el rango funcional que debe tener una muñeca para las actividades de la vida diaria, que oscila más o menos entre 30 y 35 grados de dorsiflexión. Se han encontrado muy buenos resultados satisfactorios a 10 años de seguimiento con una muy buena duración de la articulación radiolunar. Dentro de los aspectos técnicos e implantes disponibles, hay descrito de todo en la literatura, utilización de técnica con pines, grapas, tornillos y ahora con mucha más frecuencia placas circulares. Y si uno busca en la literatura uno encuentra, y en todos uno ha encontrado buenos resultados, pero dentro de los estudios comparativos se ha indicado que más se debe a factores técnicos del cirujano y del gesto que hacen cirugía que directamente con el implante, pero sí debemos tener algunas consideraciones entre ellos que ya vamos a revisar. Entonces, dentro de los parámetros que nosotros como cirujanos debemos tener en cuenta para que nuestra cirugía o artrosis sea exitosa, el primer ítem a tener en cuenta es el injerto óseo. Se debe ser un injerto que sea de calidad, idealmente de la metáfisis distal del radio, y evitar por completo usar el escafoides, que de por sí biológicamente es un hueso con una vascularización bastante precaria y un hueso que casi que está cubierto en grandes superficies por cartílago en su región periférica. No es de muy buena utilidad y no lo deberíamos utilizar como injerto para este tipo de procedimientos. Por otro lado, la escarificación: se debe preparar muy bien las superficies articulares entre los 4 huesos, lunado, triquetral, amatal y capitado, en donde se debe garantizar que en remover aproximadamente los 2/3 más dorsales de cada articulación
para que se garantice una adecuada consolidación y evitar los riesgos elevados de no unión. Y el tercer punto es la remoción de todos esos restos de cartílagos que quedan en esos espacios intercarpianos, que son los que nos van a llevar a que nuestro procedimiento falle y no se dé una adecuada consolidación. Y dentro de unos principios, las recomendaciones que se dan actualmente es que se utilicen, cuando se utilicen tornillos y placas con tornillos, evidentemente, tornillos lo más grande posible, una placa que sea de tamaño adecuado para el carpo o para la superficie o área que comprendan los 4 huesos, y se utilizan en general 2 tornillos dentro de cada uno de los 4 huesos cuando se utilicen las placas. Pero el ítem más importante o el factor más importante para que se presenten buenos desenlaces en nuestra cirugía es definitivamente que durante el procedimiento y antes de hacer la artrodesis es que se corrija la deformidad en DISI del lunado. Si esto no se reduce y no se corrige, los desenlaces de esos pacientes van a ser muchísimo peores y las tasas de no unión van a ser muchísimo más elevadas, así la logramos corregir y poner en un ángulo normal. Dentro de las complicaciones de este tipo de procedimiento, hablando de las placas circulares, el más reportado es el pinzamiento radiocarpiano dorsal y las tasas de no unión que pueden llegar hasta el 22%. Pero ya se ha hablado un poco más de ese pinzamiento radiocarpiano, que aunque obviamente se presenta, la mala reducción de la deformidad en DISI es uno de los factores que más predispone a que esto suceda en este tipo de procedimientos. Por otro lado, cuando se utilizan pines, está reportada la ruptura de los tendones extensores y la no unión y la infección asociada al trayecto de los pines, pero no, el porcentaje no es tan elevado como uno creyera. Y por lo tanto, ojo, para evitar que se forme la pseudoartrosis, tener en cuenta y las no uniones, tener en cuenta todas las consideraciones que mencionamos previamente para que la evolución y los desenlaces de nuestro paciente sean adecuados. Acerca de la literatura más reciente que encontré, este es un artículo del 2019 que comparó los desenlaces utilizando pines, placas bloqueadas y tornillos retrógrados para la artrodesis de 4 esquinas. Evaluaron en total 64 pacientes, es un estudio retrospectivo con un seguimiento a 5 años. Se sometieron 21 pacientes a artrodesis con pines, 26 con placas bloqueadas y 17 con tornillos retrógrados para la artrodesis de 4 esquinas. Evaluaron la mejoría de la fuerza en la pinza, la disminución del dolor en reposo, con la actividad, el rango de movilidad y la función medida por el DASH. No encontraron absolutamente ninguna diferencia en tasas de no unión y complicaciones, y dentro del análisis comparativo, el grupo de los tornillos, ¿sí?, fue el que presentó, comparado con el grupo de los pines, los mejores resultados en mejoría del dolor y resultados funcionales. Es la única diferencia. Cuando compararon los 3 sistemas, no hubo absolutamente ninguna diferencia ni en las tasas de complicaciones ni en los resultados funcionales en este artículo, que es como el más reciente que logré encontrar y el que abarcaba la mayor cantidad de pacientes haciendo la comparación entre los 3 procedimientos. El siguiente procedimiento es la artrodesis capitolunada. Tiene las mismas indicaciones en los estadios de la enfermedad y requiere igualmente la articulación, evidentemente radiolunada conservada. Básicamente, una de las propuestas para que se presentara este tipo de procedimiento era tratar de disminuir las tasas de no unión que eran publicadas previamente. Busca una adecuada alineación del carpo y estabilidad capitolunada, y se ha utilizado la técnica con la utilización de tornillos de compresión o tornillos sin cabeza. Se puede asociar o no a la resección del triquetral, pero esta indicación de retirar o no el triquetral con respecto a la mejoría de la movilidad solo se ha estudiado, por lo menos lo que yo pude encontrar, en estudios cadavéricos, ya que en vivo aún esa respuesta no está definida. En varios de los estudios publicados, no son muchos, este tipo de artrodesis capitolunada tiene resultados que son relativamente comparables con los resultados
publicados con las artrodesis de 4 esquinas. El siguiente procedimiento es la carpectomía proximal. Se enfoca básicamente en la resección completa del escafoides, el lunado y el triquetral, y debemos tener en cuenta en tener una fosita semilunar intacta. Va a generar una neoarticulación radiocapitada que evidentemente no va a ser congruente. Es mucho más simple está descrito que es mucho más simple que las artrodesis parciales y posee una recuperación muchísimo más corta y termina siendo un solo procedimiento. Tiene como indicaciones las muñecas SNAC o SLAC sintomáticas en estadio también 1 a 3 y en general está indicado en pacientes con baja demanda funcional y que sean en general mayores de 40 años. Sus resultados en general son comparables con las artrodesis parciales, mantienen fuerzas de agarre que van entre el 50 a 90%, flexoextensiones conservadas entre el 60 al 80% y desviaciones ulnares y radiales conservadas entre un 50 a un 80%. Dentro de sus contraindicaciones están también las artropatías inflamatorias, como artritis reumatoidea, sinovitis del carpo persistente, ya que por lo que mencionamos biomecánicamente anteriormente, hay un alto riesgo de una translocación ulnar producto de la resección de la primera fila. También se encuentra contraindicadas cuando encontremos en el capitado cambios degenerativos y además en la fosa semilunar. Tienen muy malos resultados en pacientes jóvenes y se ha encontrado que en pacientes con SNAC estadios 3 o con alta demanda, los desenlaces funcionales y subjetivos son muchísimo mejores con otros procedimientos que con la carpectomía proximal, e igualmente deberíamos omitirla en pacientes que ya tienen de base un compromiso severo de la movilidad. Dentro de las complicaciones está la artrosis radiocapitada, que puede requerir artrosis de muñeca hasta un 7.1%, infección en el trayecto de los pines transitorios que se pueden dar hasta casi un 3%, y ya complicaciones de hasta el 1% como el pinzamiento de la estiroide radial, infecciones profundas o el síndrome doloroso regional complejo, que es un poco más raro. El siguiente procedimiento muy interesante es la denervación. Puede ser parcial o total, puede ser un procedimiento único o en combinación con otros procedimientos como las artrodesis o las estiloidectomías. En general, dentro de la parte técnica, al hacerla completa requiere 5 incisiones para llegar a las ramas terminales del interocio anterior, del interocio posterior, de la rama dorsal del nervio ulnar y unas ramitas recurrentes carpianas que se regresan en estos espacios intermetacarpianos para ingresar nuevamente a la muñeca. Dentro de sus indicaciones están las artrosis de muñeca dolorosas con movilidad preservada e incluso en pacientes con SNAC o SLAC en estadio avanzado o estadio 4. Dentro de sus contraindicaciones se encuentran las infecciones activas en pacientes con síndromes dolorosos regionales complejos o en pacientes que requieren un solo procedimiento. Esta es una contraindicación relativa porque en este escenario pueden requerir más procedimientos, y en pacientes en el que se le haya realizado un bloqueo diagnóstico fallido, que podría ser una de las estrategias antes de ofrecerle una denervación, un procedimiento de denervación total o parcial a un paciente. Si le falló este procedimiento de bloqueo, realmente en general no son como muy buenos candidatos para someterlos a este tipo de técnica. En general, esta opción tiene mejores resultados en pacientes con poca actividad o trabajos ligeros y pacientes de edad avanzada, y puede llegar a tener una mejoría en el dolor de hasta el 70 al 75% de los casos, y tasas de satisfacción que han llegado a ser hasta del 80%. Pero surge la pregunta, bueno, entonces, ¿qué le hago a mi paciente? ¿Una denervación parcial que requiere básicamente 1 o 2 incisiones, o una denervación total que requiere 5? Pues esta revisión de la literatura de este año trató de responder esa pregunta, y su conclusión fue que definitivamente la denervación total de la muñeca tiene muchísimas mejores tasas de satisfacción, y sobre todo la tasa de reintervenciones es supremamente más baja
que al paciente que se le hace una denervación parcial. Por eso la recomendación, más o menos conclusión que uno puede sacar de este estudio, que realizó más o menos, si no me equivoco, 1000 y pico pacientes, es que a los pacientes sería mejor, sobre todo para evitar reintervenciones, realizarle denervaciones totales. Entonces, lo más importante de todo esto que hemos revisado son los estudios comparativos cuando evaluamos estas diferentes técnicas. Entonces, les traigo este estudio que fue publicado este año en donde se compara la carpectomía proximal con la colocación de unos implantes de pirocarbono, que ya se están cada vez publicando un poco más acerca de estos implantes en ese espacio que queda en ese espacio mediocarpiano, versus la artrodesis de esquinas con placa dorsal, en donde evaluaron 26 pacientes. En todos los pacientes utilizaron en el primer grupo SLAC 3-4, SNAC 2 y enfermedades de Kienbock, que hay que adicionarlo en estadio 4. Muy parecido al grupo que fue evaluado con placa dorsal, en donde adicionalmente se sometieron pacientes con SNAC 3. Tuvieron una media de 46 meses de seguimiento, entre 24 a 18 meses fue el rango. No hubo diferencias significativas entre los grupos, tampoco en la aparición de artrosis radiocarpiana sintomática con versiones artrodesis totales. Solo hubo una mayor desviación radial en la artrodesis de 4 esquinas y concluyen que se puede usar la carpectomía proximal incluso en SLAC tipo 4 y que los resultados realmente son en general muy similares entre las dos técnicas. Ese otro estudio que no pude encontrar el texto completo, solo pude encontrar el publicado, el abstract fue publicado en Bélgica de este año también, evaluó la carpectomía proximal versus la artrodesis por 4 esquinas con un seguimiento a 9 años. Fueron en total 17 pacientes para carpectomía versus 9 para 4 esquinas, con mínimo 9 años de seguimiento. No hubo diferencias tampoco entre el dolor, satisfacción y discapacidad sin diferencias estadísticas, pero sí presentó una ligera movilidad, pues un mejor rango de flexión y desviación ulnar en los pacientes con carpectomía proximal. Y otro estudio que fue publicado en México, que comparaba la carpectomía proximal versus la artrodesis de 4 esquinas en pacientes con SLAC y SNAC, y la conclusión a la que llegan es que la artrodesis de 4 esquinas implica un mayor tiempo de cirugía, mayores costos, pero un dato muy importante es que los pacientes se reincorporaron mucho más rápido al trabajo que el paciente sometido a carpectomía proximal. Y este, que fue también el estudio, el metaanálisis más grande que logré encontrar, fue publicado en este año en el Annals of Plastic Surgery, en donde escogió 8 estudios comparativos con 311 pacientes en total, con SLAC que fueron llevados a cirugía. Evaluaron los rangos de flexoextensión, fuerza de agarre y dolor, y encontraron que los pacientes llevados a carpectomía proximal tuvieron diferencias estadísticamente significativas comparado con la artrodesis de 4 esquinas en un rango de más o menos 6.2 grados, mejoría de la fuerza de agarre en 1.52% y mejoría en el nivel de dolor, en el EVA del dolor de 0.3. Si nos damos cuenta, obviamente estos valores pueden ser estadísticamente o en la matemática relevantes, pero clínicamente relevantes puede que no lo sean para nuestra actividad de la vida diaria, pues para nuestra actividad, nuestra práctica de la diaria. Entonces realmente no debería ser como un ítem o un dato para tener drásticamente en cuenta, porque las diferencias clínicas pueden no ser relevantes. Entonces, para finalizar, digamos como un resumen o algoritmo de todo lo que hemos revisado, como para tener una guía más o menos grande, obviamente hay que individualizar cada caso de cada paciente, que pacientes con estadios 1-2, que sea físicamente inactivo, la carpectomía proximal o la denervación puede ser una opción, y si fallan pueden ser llevados a artrodesis
finalmente totales de la muñeca, que es lo que queremos evitar. Si está en ese mismo estadio, en estadio 3, y son pacientes que son de trabajo manual, de mucha intensidad, una de las mejores opciones es ofrecerle una artrodesis de 4 esquinas, o si el paciente ya lo encontramos rígido, la mejor opción para esos pacientes es llevarlo o probar con una denervación y en el otro escenario ofrecerles una artrodesis total de muñeca. Y evidentemente en el estadio 4 casi que los procedimientos de salvamento casi que están proscritos en su mayoría, y la denervación es una opción que se está estudiando con mucha más intensidad actualmente y puede tener muy buenos resultados. Y ya en última opción, evidentemente, ofrecerles una artrodesis total de la muñeca. Dentro de las conclusiones de la presentación, entonces, es indispensable comprender e interpretar el estadio radiológico de la enfermedad para escoger la mejor opción de tratamiento, individualizar el caso de cada paciente en cuanto a la edad, actividad, movilidad y dolor, para ofrecerle una adecuada opción de salvamento y que se ajuste más a sus necesidades. Y queda que en los estadios SLAC o SNAC 2, 3 no hay diferencias clínicamente significativas en los desenlaces, comparando 4 esquinas versus carpectomía proximal. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Salvador. Yo quería, pues yo fui el que le sugería a Salvador el tema, pues porque en realidad ha habido publicaciones recientes de esto y yo creo que me ha ayudado pues en el caso particular a tomar como parte de lo que él decía de tener un algoritmo, y yo le agregaría a Salvador en el algoritmo final que puso el paciente que tenga actividad pues física que sea mayor. Yo también pues opto también por una carpectomía. Porque me parece que la carpectomía es una buena opción, y es porque es un procedimiento que es más predecible. Si bien, pues viste en ese último estudio, yo ya lo había leído pues y lo trajiste, no hay mucha diferencia, y lo que mostraste en los seguimientos a largo plazo de más de 9 años, 20 años, es que la tasa de conversión a artrodesis total no llega a ser del 10%. Entonces, Sí, pues la mayoría de los pacientes, si son mayores de 40, 45 años, si son pacientes que su queja principal es el dolor, yo creo que la carpectomía es una buena opción. Hay pacientes ya que hacen trabajo muy pesado, que yo creo que son, por ejemplo, los que o trabajan con herramientas neumáticas, cargado de pesos, bultos. Esos tal vez sí de pronto conviene hacerle más una artrodesis, porque yo creo que la fuerza, o por lo menos la percepción que yo tengo de que esos pacientes mantienen más fuerza, es mayor. Y lo del tema también de la estiloidectomía, creo que más que una contraindicación de que haya una traslación ulnar del carpo, es la complicación de una estiloidectomía muy agresiva. Porque si ya está trasladada pues el carpo hacia ulnar, es que ya los ligamentos rompieron. O sea, ya si vos saques el fragmento de la estiloides, pues ya los ligamentos están desinsertados. Lo que sí puede ocurrir es que si usted hace una estiloidectomía muy agresiva, vaya con el tiempo a generar una traslocación ulnar del carpo. No sé si ahí hubo pues como una confusión, pero si ya la tiene, pues en realidad el problema es la lesión ligamentaria, más que el problema artrósico. Inclusive ya ese paciente no va a tener un contacto entre el escafoides y el estiloides, porque ya el espacio es muy grande. No sé, pues los otros colegas si tienen opiniones. Bueno, y quería otra cosa. Yo he hecho 4 o 5 casos en los que les he hecho la artrodesis lunocapitada. Para mí es técnicamente muy difícil poner los tornillos desde distal hacia proximal, porque el ángulo de ataque es pues casi que horizontal. Entonces se gasta uno mucho tiempo tratando de ubicar bien el tornillo y que agarre
un buen fragmento óseo, manteniendo pues la corrección del lunado, como hizo énfasis Salvador. Entonces lo que he optado es tratar de poner un tornillo retrógrado y un tornillo anterógrado, que lesionó un poquito el cartílago. Sí, pero no he visto que eso sea también, pues como dijo Salvador, clínicamente relevante perder 2 milímetros o 2,5 milímetros por donde entra la cabeza del tornillo sumergible. Y lo que sí definitivamente es muy importante es sentarse con el paciente, porque pues ya cuando uno está en un escenario de salvamento, pues todas las garantías ya no se las puede dar al paciente, pues obviamente todos quieren mantener su movilidad, todos quieren estar sin dolor, pero creo que aquí es muy importante explicarle al paciente qué es, porque varias veces ha visto unos pacientes que se les han hecho estos procedimientos y llegan insatisfechos porque su movilidad no fue la que esperaban. Muchos le dicen, sí mejoré mi dolor, un porcentaje o muchos pues casi que completo. Pero hay algunas insatisfacciones por el tema de movilidad. Yo creo que si uno le advierte al paciente que pues vamos a trabajarle al dolor, como dijo Salvador, es pues como la principal indicación en el paciente, pero perdemos algo de movilidad, ya el paciente tiene como eso claro y ya toma su decisión libremente. No sé los compañeros qué más. Y yo soy... muy mal. Sí, Andrés no le escucha mayor cosa. Pues yo no sé, nosotros lo Sí, escuchamos. no se oye nada, profe. Ah, bueno, yo creo que digo que está de acuerdo con todo lo que usted dijo, profe Miguel. Creo que le entendí eso. Y otro comentario, yo la placa dorsal o la placa araña, yo no la uso porque me parece que hay que hacer demasiada, pues uno para poder implantar una placa de esas tiene que hacer una resección de la parte dorsal del carpo. Casi siempre hay que retirarla. No alcanzo no a ver si consolidó o no la artrodesis porque esa placa pues le oculta ahí toda la mediocarpiana. Entonces yo ya casi que todas las artrodesis las hago con tornillos de compresión o ocultables pues la cabeza. Y casi que no hay que retirarlos porque todos quedan sumergidos dentro de los huesos. Entonces no hay que hacer un segundo procedimiento para retirarlo. Y muchos de estos pacientes ya tienen 1 o 2 cirugías previas, entonces fibrosis, nervios pues que ya están tocados, entonces si voy a hacer una artrodesis prefiero hacerla con los tornillos. Salva, acéptame que me estoy metiendo por el celular. No le entendí nada, profe, realmente no. Acéptame que me estoy metiendo por otro lado. Ah, bueno, pero no ha llegado todavía no ha llegado, profe, la solicitud. Aquí estoy pendiente para aceptarla, no ha llegado. Ya la tengo ahí, me dice que está pendiente por aceptar. No, qué raro, aquí estoy. Y Camilo también creo que está aquí pendiente. Sí, aquí estoy. No sé, todavía no ha llegado la invitación, doctor. Dice Arango, ¿no? Nada. Espérenme. Volver a unirse, vamos a ver. Si quiere, doctor, desconéctese y nosotros Eso. le marcamos desde acá. O desconéctese desde el portátil y se intenta conectar a través del computador y nosotros lo llamamos desde la aplicación. Ya ahí se fue Emilio. A ver. Mientras Andrés se conecta, los otros colegas piensan algo, tienen algún comentario. Profe Londoño, el profe Luis de Subiría está por ahí. Las fisioterapeutas, feliz día. ¿Alguna quiere? Aló, el Londoño, ¿cómo están? Buenas noches, un feliz día para las fisioterapeutas. Aló. Yo quería Ahí sí decir se dos les oye cositas. bien. Listo. Dale, profe Londoño. Dos cositas. Número uno, yo elijo la resección de la primera fila del carpo versus la artrosis de 4 esquinas. Es básicamente
según cómo está la articulación entre el capitado y el semilunar. Si es una articulación que está mala, entonces elijo una artrodesis de 4 esquinas. Pero si la articulación entre el capitado y el semilunar está buena, tiene buen cartílago, y la facetica del radio está buena, entonces prefiero la resección desde la primera. Cuanto a lo que decía Miguel de las placas dorsales, depende del tipo de placa. La placa que tiene Aptus, el sistema de Medartis, es una placa que tiene una broca muy buena, que se coloca en todo el centro de las 4 esquinas, y una perforación muy buena, y esa placa no queda prominente. Lo importante, como dijiste, es uno poner el semilunar de que no quede en DC, que quede bien alineado, y esa placa da muy buena cobertura, pues queda muy bien cubierta si uno utiliza la broca especial que ellos tienen para hacer la artrodesis, y la técnica es muy fácil. Lo que pasa es que es un costo muy alto porque esa placa vale por ahí 5 o 6 millones de pesos contra 3 tornillos que valen 1,5 millones de pesos. Entonces la diferencia es grande desde ese punto de vista, pero es una muy buena placa. Y la denervación del carpo, yo creo que es un muy buen procedimiento. Y es un procedimiento que no le cierra a uno las puertas para hacer otro procedimiento más adelante. Entonces yo creo que deberíamos pensar un poquitico más en la denervación del carpo en algunos pacientes. Muchas gracias. Bueno, profe, yo estoy muy de acuerdo con usted. Yo de denervación de rutina, lo que hago, sobre todo cuando estoy haciendo artrodesis total, es la rama sensitiva del interosseo posterior. Con respecto a esteroidectomía, para evitar hacer una esteroidectomía muy amplia y lesionar ligamentos, no la hago con sierra. Básicamente, libero bien y la puntica que me queda, que es un poquito de estiloides y los osteofitos que se hayan formado, lo que alcanza a quitar con gubia. Ambas técnicas, tanto la 4 esquinas como la carpectomía, me parecen procedimientos técnicamente demandables. Lo más demandable que me parece del procedimiento es sacar el escafoide. Resecar ese polo distal del escafoides no es fácil. A veces se proponen doble abordajes para poder liberar el polo distal a nivel volar, pero a uno le da pereza hacer el doble abordaje y siempre se la juega por hacer todo de dorsal y termina uno sacando con una gubia ese polo distal del escafoides y es un poquito dispendioso. Inclusive hay artículos que muestran que el polo distal del escafoides se podría dejar siempre y cuando no quede muy prominente y no vaya a quedar chocando con el estiloide. Si le dejamos un poquito de polo distal de escafoides y le hacemos una esteroidectomía pequeña, pues se podría obviar eso. Con respecto a qué tipo de artrodesis de 4 esquinas, cada vez estoy tratando de migrar más a la lunocapitada, pero estoy de acuerdo con Miguel, esos tornillos no son fáciles de meter, ni de distal hacia proximal, ni de proximal hacia distal, para lograr un buen ángulo de ataque. Quizá un punto medio es ponerlos cruzados, pero fácil no es. Con respecto a la resección de la primera fila, también me parece técnicamente difícil sacar todos los huesos de la primera fila, no por la resección, sino tratando de cuidar los ligamentos y la cápsula volar para no llevárselos uno ni con la gubia ni con el bisturí, tratando de sacar eso. Y básicamente yo al paciente le pongo a escoger. Para mí sigue siendo un procedimiento donde la resección de la primera fila conserva movimiento y pierde fuerza, y la 4 esquinas es lo contrario, conserva fuerza y pierde bastante movimiento. Entonces, dependiendo de la actividad del paciente, se lo sigo ofreciendo. Y yo sí uso mucho las placas de artrodesis, pero esas placas de artrodesis, para evitar ese pinzamiento dorsal, se tiene que tener cuidado en esas brocas, tanto con la placa de Aptus como con la placa de Johnson. Ellos tienen una marca láser hasta donde uno debe llegar en profundidad y muchas veces no se llega porque piensa uno que está comiendo mucho hueso, pero hay que llegar. Personalmente, la placa que más me gusta es la de Johnson, porque la de Johnson tiene una pinza con 2 anillos, en la cual a través de esa pinza se ponen 8 pines, esos del K, 4 pines. Sobre esos 2 anillos hago la perforación con la broca, llegando hasta la marca láser, lo que me permite tener mucha profundidad para que la placa quede sumergida en los huesos y no vaya a tener esa prominencia que haga el pinzamiento dorsal, con la ventaja de que ya está escarificando parte de la superficie articular,
Fuera de eso, la pinza, se pueden abrir los dos anillos, separan los huesos, me ayudan a escarificar, meto injerto, con la pinza comprimo, y fuera de eso puedo poner más injerto sobre la zona que escarifique y encima la placa, siempre verificando que los bordes de la placa queden por debajo de las superficies dorsales de los huesos, y ahí trato de poner 2 tornillos en cada uno. Para mí es quizá la técnica más fácil, pero sí es costosa. Poner a veces los 3 tornillos, encontrar el ángulo de ataque, la dirección, que sí me estén cogiendo los huesos, la profundidad y todo, a veces pues no puede ser tan, no es tan reproducible. Y fuera de eso, pues si es un tornillo acutrack el que uno está poniendo, también los 3 o 4 tornillos que uno ponga van a valer 3, 4 millones de pesos. Entonces, muchas veces me inclino más en la artrodesis de 4 esquinas por la placa, y si es 4 esquinas o resección de primera fila, pues es dependiendo básicamente del paciente, pero no son técnicas fáciles. Todas esas técnicas de salvamento en el carpo técnicamente son muy complejas y hay que tener mucho cuidado para preservar los ligamentos y la cápsula. No es algo de llegar y meter, como la gente dice, es que uno coge con un gubiazo y se lleva todo. Sí, se puede llevar todo, inclusive los tejidos blandos que estabilizan esa segunda fila cuando va a llegar. Y lo otro es tratar, cuando hace una resección de primera fila, de retensar esa cápsula dorsal para darle contención a esa articulación sin sobretensarla, porque puede constreñir mucho la articulación y generar pues dolor en el paciente. Entonces hay que balancear muy bien esas resecciones de primera fila, conservando los ligamentos volares y tratando de tensar, pero no sobretensando la cápsula y los ligamentos dorsales. Inclusive existe, cuando uno se encuentra y no iba preparado, compromiso de la superficie articular de la foseta del semilunar, y no iba preparado para hacerle una artrodesis total, podría hacer una artroplastia de interposición con la cápsula dorsal, y esa técnica también está escrita. Entonces, pues son muchas herramientas las que uno tiene. Hay que individualizar y escoger muy bien el paciente, ponerlo a decidir, y sobre todo que el paciente sepa que esto es un salvamento, no va a quedar perfecto y le estamos ganando tiempo a la artrodesis total. Listo, profe, mil gracias. Yo pregunto una cosa. Sí. Para una paciente con artritis que tiene un severo colapso del carpo, ¿cuál de las dos es mejor? Con artritis reumatoidea. Sí. Una artrodesis total. Totalmente de acuerdo. No cabe ninguna de estas otras dos. Muy bien. Muchas gracias. Justamente Leo, hoy vi una paciente así que tiene... Leo, pero te mejor quiero dicho. explicar, es porque Sí. estos pacientes no tienen ligamentos, los ligamentos toda la artritis Sí. los lesionó. Entonces la inestabilidad no es solo ósea, Es de todo, sí. ligamentaria, y la única forma de estabilizarlo es con el hueso. Qué pena con ustedes, pero yo me voy a tener que retirar porque tengo una reunión con Sura y entonces... Yo también, qué pena, tengo la misma reunión de Miguel. Bueno, un minuto más y arrancamos para entonces, hacer esto. Entonces, muy bien. Que tengan buena noche. Hasta luego. Gracias. Listo. Porque es un tema, como dijo Felipe, Seguimos entonces con el